octubre del 2002, un hombre fue detenido en el aeropuerto de Madrid por un asesinato cometido en 1972. El problema es que en 1972 tenía 8 años y aún así las huellas coincidían. Hoy lo abrimos. En la tarde del 14 de octubre de 2002, el aeropuerto Adolfo Suárez, Madrid-Barajas, funcionaba con la precisión habitual de un lunes cualquiera. El otoño recién comenzaba a teñir la ciudad de tonos ocres, y una llovizna fina empañaba los cristales de las terminales sin alterar el ritmo constante de los vuelos. A las 15:55 horas, el panel principal anunció con absoluta normalidad la llegada del vuelo IB 01316, procedente de Barcelona. Un trayecto breve, una ruta rutinaria, un desplazamiento sin ningún incidente registrado en cabina. A bordo viajaban 94 pasajeros, ejecutivos, estudiantes, una pareja de turistas extranjeros y varios trabajadores que regresaban a la capital tras una breve jornada en la costa catalana. Ningún nombre llamó la atención, ninguna alerta previa, ninguna observación fuera de protocolo. A las 16:48 horas, las ruedas del avión tocaron la pista suavemente. El comandante informó la llegada sin contratiempos. Algunos pasajeros aplaudieron. Otros ya revisaban sus teléfonos móviles. En la fila 12, un hombre recogió con calma sus pertenencias: un portafolios negro de cuero, una chaqueta gris doblada con precisión, un periódico arrugado. Su nombre, Javier Martín Lozano. Edad aparente, 38 años. Cabello oscuro, apenas salpicado de canas. Ojos claros, expresión neutra, rasgos corrientes, fáciles de confundir entre cientos. Descendió del avión como todos los demás, sin prisa, sin nervios, sin gestos anómalos. Nadie lo miró 2 veces. Nadie, excepto una persona. En el puesto de control migratorio número 4 se encontraba la agente primero Carmen Salgueiro, con 12 años de servicio en la Policía Nacional. Su tarea era rutinaria: revisar pasaportes, sellar documentos y autorizar el ingreso al territorio español. Pasajero tras pasajero, sello tras sello, sin incidentes. Hasta que Javier Martín Lozano colocó su pasaporte sobre el lector. El sonido fue distinto, más agudo, más prolongado. En la pantalla apareció un mensaje en rojo: alerta, coincidencia con archivo histórico criminal, caso 1972. La agente pensó en un error, pero el sistema repitió la advertencia. En el monitor surgieron imágenes antiguas. Una ficha policial amarillenta, fechada el 21 de mayo de 1972. Nombre: Javier Martín Lozano. Edad en aquel momento: 18 años. Cargo: presunto homicidio en Arganzuela, Madrid Estado. Prófugo, nunca capturado. La agente levantó lentamente la vista. Frente a ella estaba el mismo rostro de la fotografía. Las mismas cejas, la misma nariz, la misma cicatriz junto al párpado izquierdo. La coincidencia era absoluta. Señor, ¿podría esperar un momento?, pidió con serenidad. Javier asintió. ¿Ocurre algo, oficial?, preguntó en un tono neutro. ¿Hay algún problema con mi documentación? No mostraba nervios, ni sorpresa, ni confusión, como si él supiera, en lo más profundo, que no había nada que temer, o nada que pudiera cambiarse. La agente Salgueiro informó de inmediato al superior de turno. En cuestión de minutos, el área fue parcialmente controlada y Javier Martín Lozano fue escoltado, sin esposas,
sin resistencia, a una sala de revisión interna. Durante el trayecto, su comportamiento resultó desconcertantemente sereno. No discutió, no pidió explicaciones, no solicitó abogado, simplemente caminó, como si siguiera un recorrido que ya conocía de memoria. Mientras tanto, en la base de datos central, los analistas iniciaron la verificación cruzada. Huellas dactilares, coincidencia del 100%, estructura facial, idéntica, grupo sanguíneo, O, positivo, altura, 1,78 metros. La posibilidad de un error humano o técnico se redujo a cifras insignificantes. Pero entonces surgió la verdadera anomalía. Según el archivo criminal de 1972, Javier Martín Lozano había nacido en 1954. Eso significaba que en el año 2002 debía tener 48 años. Sin embargo, el hombre que estaban interrogando no aparentaba más de 38. Y su pasaporte afirmaba otra cosa aún más inquietante. Fecha de nacimiento declarada: 19 de abril de 1964. Si aquello era cierto, en 1972, Javier Martín Lozano tendría apenas 8 años de edad. 8 años. Demasiado joven para cometer un homicidio. Demasiado joven incluso para comprenderlo. Y aún así, sus huellas, su rostro y su nombre seguían siendo los mismos que los del hombre buscado hacía 3 décadas. No existía forma lógica de unir esos datos sin romper, irremediablemente, la línea del tiempo. No era solo una contradicción, era un desfase imposible, como si 2 versiones de una misma existencia, nacidas en décadas diferentes, hubieran sido dobladas, confundidas y superpuestas en un solo cuerpo. Como si el calendario se hubiese equivocado de hombre, o el hombre se hubiese equivocado de realidad. A las 18:22 horas, Javier Martín Lozano fue sometido a una evaluación psicológica de urgencia a cargo de la doctora Isabel Marquina, especialista en criminología forense. Durante 45 minutos respondió a preguntas sobre su identidad, recuerdos, emociones y trayectoria personal. Habló con absoluta claridad de su infancia en Tarragona, sus estudios de pedagogía, su trabajo como profesor de historia, su esposa y su hija de 7 años. Todo su relato era coherente, detallado, sin contradicciones visibles. No presentó signos de agresividad, descontrol emocional, paranoia ni rasgos antisociales. En su informe preliminar, la doctora concluyó: el perfil del sujeto es incompatible con conductas violentas. Posee una estructura moral estable y elevada empatía. Muestra confusión, no defensa. En otras palabras, aquel hombre no tenía la mente de un criminal, pero sí el rostro, las huellas y el nombre de uno buscado durante 30 años. El homicidio que figuraba en el archivo había ocurrido el 21 de mayo de 1972, en el barrio de Arganzuela, Madrid. La víctima, Gerardo Valcárcel, 34 años, comerciante. El cuerpo fue encontrado en un callejón lateral, con una herida profunda en el tórax. El arma nunca fue recuperada. No hubo testigos directos del apuñalamiento. Solo un hombre que vio huir a alguien. Un joven. Tenía una mirada vacía, declaró aquel testigo en su momento. Como si no estuviera ahí, como si caminar fuera automático. El testigo nunca olvidó su rostro, y cuando décadas después se le mostró una fotografía de Javier Martín Lozano, no dudó. Es él. Pero había un problema insalvable. En 1972, según todos los registros actuales, Javier vivía en Tarragona, rodeado de familiares, estudiando secundaria, sin contacto con Madrid. No existían boletos,
No existían registros de viaje, no existía conexión comprobable con Arganzuela. La vida de aquel joven no encajaba en esa escena criminal. Y aún así, las huellas coincidían. Las autoridades comenzaron a reconstruir su línea de vida registrada. Contratos laborales, fichas escolares, registros médicos, fotos familiares. Todo indicaba una existencia estable, continua, coherente, año tras año, sin desapariciones, sin interrupciones, desde 1972 hasta 2002. Pero el archivo criminal también existía. Era como si dos historias paralelas hubieran sido escritas para el mismo nombre y el mismo cuerpo. Dos rutas, dos realidades. Y en algún punto desconocido del tiempo, esas líneas se cruzaron. Horas después, mientras aguardaba una resolución en una pequeña sala sin ventanas, Javier pidió un vaso de agua. Un agente se lo dejó sobre la mesa, junto a un periódico viejo que se encontraba por error en el escritorio. Databa de 1972. Había sido utilizado como referencia histórica en la investigación. Javier lo observó durante varios segundos. Luego pasó lentamente la mano sobre la portada. Sus ojos se detuvieron en una fotografía pequeña del fallecido Gerardo Valcárcel. Reflejó una sombra de tristeza. Y entonces, en voz casi imperceptible, susurró: «En mi mundo, él nunca murió». Nadie respondió. En mi mundo, yo doy clases los martes por la tarde. Enseño historia contemporánea, no historia criminal. Volvió a mirar el papel. En mi mundo, yo no hice esto. Levantó la mirada. ¿Y si no es mi mundo el que está equivocado? Luego guardó silencio. Uno de los oficiales anotó en su libreta esa frase exacta. Otra línea más, en un expediente que ya parecía escrito por el tiempo mismo. Cuando el nombre de Javier Martín Lozano comenzó a circular por los pasillos internos, el caso se transformó en algo mucho más inquietante. Porque, si realmente era el mismo hombre buscado por un crimen cometido en 1972, ¿cómo podía alguien que debería rondar los 48 años presentarse ante ellos con apariencia de apenas 38 o 40? En busca de respuestas, el vuelo IB0316 de Iberia, procedente de Barcelona, pasó a ser analizado con minuciosidad. Ruta aérea, sin desvíos. Altitud y velocidad, dentro de parámetros. Condiciones climáticas estables, nada fuera de lugar. Sin embargo, al profundizar en la telemetría de vuelo, apareció un detalle casi imperceptible. Durante aproximadamente 47 segundos, mientras el avión sobrevolaba una franja entre Zaragoza y Guadalajara, se detectó una fluctuación anómala en el campo magnético local. Un desvío mínimo, indetectable para los pasajeros, insignificante para la aeronave. El informe técnico lo describió como una variación atípica dentro de márgenes seguros, posiblemente asociada a interferencias atmosféricas puntuales. Para la aviación, un dato menor. Para algunos investigadores, el posible punto exacto donde algo, en la línea del tiempo, dejó de estar en su sitio. Lo perturbador, en este caso, no era la teoría, sino el hombre que la encarnaba. Uno de los científicos, cuyo nombre fue omitido, propuso la hipótesis de los micropliegues temporales. Pequeñas irregularidades en el espacio-tiempo capaces, bajo condiciones específicas, de conectar dos realidades durante una fracción de segundo. Un cruce breve, un intercambio imperceptible, un desajuste. Según el informe, el vuelo Barcelona-Madrid del 14 de octubre de 2002 pudo atravesar una de estas zonas, superponiendo dos líneas temporales por un instante. Y en ese instante, dos versiones del mismo hombre ocupando un solo camino.
De acuerdo a esta hipótesis, en otra línea temporal muy parecida a la nuestra, la vida de Javier Martín Lozano habría tomado un rumbo distinto. En esa otra realidad, Javier sí habría estado en Madrid en 1972. Sí habría cruzado el barrio de Arganzuela. Sí habría tenido contacto con Gerardo Valcárcel. Sí habría terminado implicado o responsable del homicidio. En ese mundo alterno, su nombre fue registrado por la policía. Sus huellas fueron tomadas, su fotografía quedó archivada. Un Javier marcado, manchado, perseguido. Mientras tanto, en la línea que conocemos, Javier nunca salió de Tarragona, nunca pisó Arganzuela, nunca estuvo cerca de la escena del crimen, nunca fue inscrito en archivo criminal alguno. Un Javier que enseñaba historia, que llevaba una vida tranquila, que era esposo y padre. Dos rutas biográficas divergentes. Dos versiones. Y si el micropliegue temporal se produjo realmente en algún punto de ese vuelo en 2002, entonces, el Javier culpable, cargando con el peso del crimen, habría desaparecido en su mundo por unos segundos. Y el Javier inocente, el profesor, el padre, el viajero rutinario de Iberia, habría desaparecido de este. El resultado: la policía de nuestra realidad se encontró, de pronto, con un Javier aparentemente inocente, pero portando el rastro completo del Javier culpable. Las huellas eran las mismas. El iris era el mismo. Lo que no era igual era la vida que había llevado. Como si la vida de un Javier fuese arrastrada por el expediente de otro que sí cometió el crimen, en otra línea de tiempo. El tiempo, si existe como red de pliegues y bifurcaciones, no distingue entre inocentes y culpables. A pesar de las hipótesis, de las simulaciones, de los informes cruzados entre física teórica y criminología, el sistema judicial no podía apoyarse oficialmente en conceptos como micropliegues temporales o universos alternos. La ley no contempla desalineaciones de realidad, solo contempla pruebas, y las pruebas eran contundentes. Huellas idénticas al archivo de 1972. Rasgos faciales coincidentes al 100%. Grupo sanguíneo coincidente. Para la justicia, Javier Martín Lozano era el hombre. No había mecanismo legal para decir, tal vez es él, pero de otro mundo. El inspector, hombre de leyes y no de teorías, simplemente cerró la libreta. No tenía casilla para esa respuesta. No había código legal para el mismo, pero de otro mundo. Con el paso de los meses, el caso de Javier Martín Lozano se fue diluyendo hacia adentro, no hacia afuera. No se convirtió en escándalo mediático. No protagonizó tertulias televisivas. No generó protestas en las calles. Se quedó donde se gestan los verdaderos temores, en los archivos, en las oficinas, en las conversaciones, en voz baja. El sistema, que no puede permitirse admitir que el tiempo falla, hizo lo que siempre hace cuando algo excede su comprensión. Clasificó, selló, guardó. Para los registros oficiales, Javier pasó a ser sospechoso principal con pruebas contundentes en un crimen del pasado. Para algunos de los que lo interrogaron, en cambio, aquella figura gris, casi anónima, quedaría en la memoria como la prueba humana de una idea perturbadora. Que tal vez no haya una sola versión de nosotros mismos. Que tal vez existan otros yo caminando por otras calles, tomando otras decisiones, y que, en rarísimas ocasiones, las fronteras entre esos mundos se difuminan. Lo suficiente como para que un hombre que nunca mató a nadie aparezca en los papeles de un mundo donde sí lo hizo. Basura pseudocientífica para algunos, un simple error administrativo para otros. Pero,
¿Y si no lo fuera? Vivimos creyendo que somos una línea recta en el tiempo, una sola historia, un solo destino. Y tal vez no sea así. Tal vez seamos apenas una versión entre miles, una posibilidad entre millones de caminos no tomados. Y si esas otras realidades existen, la verdadera pregunta no es si hay universos paralelos, sino qué ocurre cuando uno de ellos se equivoca de persona. Cuando un pliegue imperceptible del tiempo arrastra a alguien hacia una vida que no le pertenece, entonces tenemos a un hombre como Javier Martín Lozano, inocente en su conciencia, culpable en los archivos, un error para la ciencia, un expediente para la justicia. Porque si el tiempo es capaz de fallar, imagine que esta noche toma un tren, un vuelo, un taxi cualquiera, llega, duerme, despierta, todo parece igual. Pero en algún punto del trayecto, un pliegue imperceptible intercambia su lugar con otra versión de usted, una que tomó decisiones distintas. Su rostro sería el mismo, sus huellas también. Solo cambiaría una cosa: su pasado. Y al caer en manos de un sistema que no cree en universos paralelos, usted sería juzgado, no por lo que hizo, sino por lo que hizo otro usted que jamás conocerá. Como diría un viejo pensador, perdido entre ecuaciones y expedientes, el verdadero terror no es que existan otros mundos, es sospechar que, en alguno de ellos, somos culpables, y que un día paguemos esa culpa aquí. Y cuando eso ocurra, no habrá señales en el cielo, ni advertencias. Solo una pantalla en rojo, un nombre cualquiera, el suyo. Coincidencia criminal, caso abierto, año que usted no recuerda.